Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FacMac que con tanta ilusión hacemos Juanillo y yo aquí semana tras semana, procurando mantener la regularidad a pesar de que también queremos mantener nuestras vidas, pero no nos duelen prendas en juntarnos y venir a contaros lo último de lo último. Así que hoy venimos, como siempre, como es lo que nos gusta, nuestra preferencia, con un menú variado. Tenemos primero, segundo, postre, entrantes, hay de todo. Así que esperamos que os lo paséis bien escuchándonos y que con un poco de suerte también aprendáis algo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Juan, ¿qué tal estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Y usted quién es? Que ya no me acuerdo. Yo soy el señor que vive aquí. Hace tanto que no te veo. Genial. Hace tanto que no te veo que ya no me acuerdo a qué te dedicas. Hacía mucho que no nos veíamos. Es verdad. ¿Qué tal? Bien, aquí. Sí, todo bien aquí con ya, pues eso, que semana tras semana pues se va acercando la conferencia de desarrolladores. Claro, nos estamos acercando. Eso es... allá por junio. Todavía nos quedan que pasen algunas borrascas, pero llegará. Con el calor llegará la conferencia de desarrolladores. Ese era el tema. Digo, ostras, que ya se viene, que ya queda poquito, que ya tendremos novedades y todas esas cosas. Sí, hombre, eso espero. Algunas esperadas y sabidas, como son los nuevos sistemas operativos, y otras deseadas, y ya veremos a ver, como es una nueva Apple Intelligence, un nuevo sistema operativo de Vision Pro que haga cosas de verdad. Bueno, esas cosas que están como a medio cocer y que a ver si durante este año le han echado el caldo gordo y las pastillitas de caldo de ave y sale rico de sabor. Yo creo que sí. Además, bueno, ahora aquí no nos gusta hablar de rumores, pero se oyen cosas interesantes. Pero como no nos gusta hablar de rumores, vamos a hablar de cosas serias, prácticas y que todo el mundo le pueda sacar provecho. Como, por ejemplo, actualizad vuestros sistemas, hijos míos, que hay versiones nuevas. Ay, sí, hay novedades. Han estado tapando agujeros. Eso es. Burejos. Están tapando burejos. Por lo tanto, no creo que encontréis ninguna cosa nueva para entreteneros, pero sí, pues eso, correcciones, arreglos y cositas que siempre va bien tener. Por lo tanto, siempre actualizad. Acordaos, hijos, actualizad como condenados. Sí, todos los sistemas operativos. Todos. Hasta el AirTag seguramente también esté actualizado. Vete a saber. Es posible, sí. Así que, bueno, pues eso, que sepáis que es probablemente la última actualización que hay antes de que se anuncie. Bueno, no, todavía habrá otra, pero ya se habrán anunciado las novedades de los nuevos sistemas operativos. Me temo que siempre digo que no voy a poner ya betas, pero me temo que este año voy a poner betas, por lo menos en el iPad. Porque la cosa pinta interesante, entonces va a haber que poner. Voy a tener que caer en las betas del iPad. Sí, esta vez ya a calzón quitado. Nada de hacerte el interesante. Ay, no, me voy a aguantar, no quiero. No, venga, tú para adentro. Dejad de tonterías. Ya. Bueno, ¿y qué te han deparado estos días? Es que vives al límite, ¿eh? O petas. ¿Qué te han deparado estos días? Me han deparado nada, pues es que aquí entre puentes y puentes, los de Madrid este mes de mayo ha sido un poquito, digamos que de baja productividad. Bueno, es maravilloso. O sea, el puente, el puente entre el 1 de mayo, el 2 de mayo y ahora repetimos el 15 de mayo, que ahora tú eres currante en Madrid, por lo tanto vas a celebrarlo. Sí, claro, y además y venimos de una Semana Santa que también... sí, que era cerquita. Y o sea, bueno, dinos a ver dónde este año, como la ir. Semana Santa ha sido tan tarde,
pues se han juntado la Semana Santa casi con los puentes y claro, pues ya se hace cuesta arriba ir a trabajar. Quería preguntarte, para que nos digas a todos, a tus oyentes y tus fans, ¿dónde pueden ir a verte vestido de chulapo con tu traje, tu clavel y te vayas ahí a bailar encima de un ladrillo? ¿Dónde vas a ir a bailar, Chotis? Sinceramente, yo creo que en sus sueños. O sea, yo creo que estoy con ganas de verte sí, vestido de pues, chulapo. Yo es que soy chulo de naturaleza, entonces no necesito vestirme de nada porque ya para macarra y para chulo, yo para hablar con estilo y con gracia, los de Madrid nos bastamos solos, que no necesitamos que nadie nos diga nada. Pero ya no solo por el que hables, sino por verte bailar. A ver, señores oyentes. Sí, efectivamente, si me vierais bailar sería algo que no olvidaríais, eso es verdad. Señores oyentes, chateros del chat, poned y trasladad en el chat vuestras peticiones para ver bailar a Alf Chotis. Abrir ¿cómo se llaman las peticiones estas? No, ¿cómo se llaman las peticiones? Firma esta petición para que... Pues sí, para que Alf baile un Chotis ante todos. Oye, ¿os parece bien o no? Si os parece bien, empezad a mandar mensajes. Eso, que empieza, como en las películas, empiezan a caer así corazones y manos hacia arriba sobre la pantalla. Joder. Bueno, mientras Juan, Alf está mirando Juan. trajes en Amazon. Sí, lo que pasa es que claro, sí, más bien yo tengo más bien tipo de banderillero, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver, ¿y tú qué bailas aquí? No, yo no voy a bailar nada. Yo no voy a bailar nada. No tengo el título. ¿Una muñeira o algo? No tengo el título, no. Joder, qué tío. Es que siempre me dejas a mí todos los marrones. No, la parte divertida, la parte bonita. Ya, bueno. Eso sí. Hasta que me veas bailar, entonces te arrepentirás. Bueno, hijo, que eres un hombre con pocas luces. Sí, la verdad. Y las pocas que tengo me las apagan. Vamos a ver esto. ¿Qué hiciste el día del apagón? A ver, cuéntanos, ¿qué te pasó? Para todos los que nos oyen desde fuera de España, pues supongo que ya sabréis que hubo un apagón general de todo el país el día 28 de abril. Claro, y que eso es lo que nos ha provocado esas arritmias en la publicación de episodios. Pero yo me había ido a teletrabajar a Tarragona. No, eso está y muy entonces bien. Me pilló recién llegado al apartamento, que es muy diferente de que te pille en tu casa, porque en tu casa, como vives siempre, tienes despensa. En un apartamento vacacional, cuando acabas de llegar, no tienen nada de nada. Y te vas a comprar y resulta que las tiendas no tienen luz. Y entonces resulta que ahí hubo unos momentos algo tensos, diciendo, no, además es que en una zona vacacional, o sea, estoy en un pueblo de Tarragona, si no es temporada alta, la mayor parte de los comercios están cerrados porque viven de la estacionalidad. Entonces, de por sí ya hay pocos recursos, pero si encima les cortas la luz, pues afortunadamente encontramos... No, al Mercadona no fuimos porque decían que estaba como en los mejores tiempos de la pandemia, absolutamente arrasado. Pero sí había un ¿cómo se llama? Ecoalimento, algo así se llama, un supermercado. Otro supermercado que lo llevan unos pakistaníes muy majos, y cuando entramos allí nos dijeron: puedo comprar hasta que se acabe la luz de la máquina, porque se ve que tiene una pequeña batería la máquina registradora. Sí. Entonces, pues si se acaba la máquina y no habéis pasado la compra y no habéis pagado, no os lleváis la compra. ¿O en metálico no te lo aceptaban en metálico? Es que la gente no lleva metálico. No, es que ya no se lleva metálico. Hijo mío, ¿No lleva metálico? No, pero vamos a ver que estamos en el siglo XX todavía. Pues claro. Estamos en la era de los pagos sin contacto. Sí, aquí esto ha sido un apagón patrocinado por el euro digital. Para que nos convenzamos de lo importante que es no tener efectivo y que todo te lo controle un banco. Y que cuando te queda el cajero sin luz, te den un mojón. O sea, que ibas sin dinero. Iba sin dinero, bueno, empecé que hicimos como todos. El reloj, porque dice que se acaba la batería. Pero que se acaba la batería. ¿Tú has visto los concursos esos los que te dan 3 minutos para todo lo que te quepa en el carro?
Pues así éramos, corriendo por los pasillos, cogiendo cosas, en muchos casos random, que las ves y dices, Pues esto, mira. bueno, por si acaso, venga, para acá, unas galletas Tuc, vale, pues muy bien, no hemos comprado tú en ese nunca, momento, pero... Alf, ¿tú en ese momento ya sabías que era algo gordo o pensabas que podía ser una cosa puntual que afectaba solamente a tu barrio? No, a tu pero como casa? íbamos para varios días, pues compras comida, pues... O sea, la diferencia está en que tienes que comprar comida que no tengas que calentar o que te la Claro. puedas comer fría. Sí, Entonces, sí, ¿qué sí, compras? sí. Pues tortilla de patata precocinada, unas latas de Sí, judías, sí, sí. que a una de malas, pues bueno, pues te la comes fría, pues te la comes fría, unos vasitos de arroz. O sea, pues, bueno, pues un poco de comida, de garrafas de agua, porque allí, Sí. claro, igual que no hay luz, pasado mañana dicen que ya tampoco hay agua. Sí. Y a la siguiente está entrando el ejército, o sea, Pero que tú sabías, son cosas... ¿tú sabías la gravedad del tema en ese momento o todavía? No, yo que veas. Bueno, es que allí en la playa el teléfono es que, o sea, lo último que oíamos era que estaba toda Europa sin luz. O sea, era poco más o menos que el apocalipsis zombie. O sea, era una Ostras. cosa. O sea, A ver. empezaron diciendo que España, luego que España y Portugal, luego que España, Portugal y Francia, y ya lo último que se decía era que no, que era toda. Pues claro, la gente, ya no te digo que no lleven efectivo. Por supuesto, el 99,8% de la gente ya no tiene radios de pilas. Yo no tenía Todas las radio. radios. Yo Todas no las tenía. radios son eléctricas, entonces No, yo no, estamos tengo, todos. yo no tengo radio eléctrica ni de pilas, ninguna de las dos. Bueno, esto que ha salido en el chat de Telegram, que sepáis que vuestro iPhone tiene radio, solo que tiene que tener conectado unos auriculares por cable para que hagan de antena. Ay, bueno, pues eso nos lo tienes que explicar. Bueno, que es así, es que eso es desde los tiempos del iPod. Yo tengo cable, auriculares de cable. Desde que salió el iPod ya tenía el iPod radio, y lo que pasa es que tenía que llevar los auriculares para que hiciera de antena. Claro, la hacen de antena. ¿Y eso lo has publicado en FacMac en algún sitio? No, porque eso ya es vieja historia No, viejuna. no, pero esto va a ser necesario. Yo, Bueno, por pues ya lo ejemplo, publicaremos cuando todo el mundo esté desesperado y... cuando yo me quedé sin luz... Fíjate cuando valgan los auriculares de Apple de cable, cuando valgan 400 euros, porque sea lo que necesitas para escuchar la radio. En tu Pues iPhone. yo cuando me quedo sin luz, claro, yo lo primero que pienso es un problema puntual ¿Ves? de mi Si casa. tengo velas, si tengo velas. No, entonces... No, lo es- primero no, que pensaste es dónde están las velas. No te engañes. No, estaba reunido, que me había reunido con Eso es otras el váter, personas, ¿no? con otras personas del trabajo por videoconferencia. Yo estaba en casa. Ya. Y estábamos haciendo una cosa que teníamos que estar los tres y tal. Pues, y cuando se corta, digo, lo primero era, ostras, les tengo que decir que se me ha ido la luz. Tengo que avisarles de que se me ha ido la luz para que sigan ellos, para que tal. Pero el problema es que durante esos primeros momentos aún había en algún momento conexión móvil. Y veía que otra persona también faltaba del chat. Y digo, qué raro, solamente... Pues mira, han dicho, este se ha ido, acabamos la Pues reunión y ya nos está, se vamos. acabó. Pero Claro. entonces, claro, ya al pocos segundos ya prácticamente se perdió la posibilidad de comunicarse por móvil. No tengo radio, no tenía tele, no tenía nada. Entonces digo, bueno, será algo puntual. Pero en alguna de estos mensajitos que acabó de llegar en los últimos estertores de la conexión móvil, decía que era algo que afectaba a toda España, incluso a Francia. Y entonces digo, bueno, esto ya parece la cosa más seria. Y entonces sí que lo que hice fue rellenar globo. botellas de agua, porque aquí el agua de Madrid es muy Claro. buena, no hace falta ir a comprarla. Rellené botellas de agua para beber, por si acababa faltando el agua. Ya no había internet, no había luz, pero el agua funcionaba. Bueno, pues oye, por si acaso. Pensar El que cubo habrá de la gente que fregona, haya, todo pensar lo que que pude. haya gente que se haya visto obligada a coger un libro y leer. Bueno, Pensar pues, que- reuní, o sea, pues eso, las cosas básicas, agua tal, y la comida fue muy bueno porque fue una barbacoa. Aprovechando mira, en el patio está la barbacoa, de hay carbón. claro, y encender la Fíjate. barbacoa, porque además estaba la carne descongelándose en la cocina, y yo, hombre, esto hay que cocinarlo, si no se va a echar a perder. Entonces, ¿dónde se descocina? En la barbacoa. Y Claro. bueno, fue un hasta mediodía, hasta la tarde fue muy divertido, o sea, me lo pasé bien. Pero es verdad Claro. que no había información de nada. Y ya por la tarde llega un momento que digo, oye, tengo que enterarme de qué pasa. Y me tuve que ir al coche
Porque digo, en el coche tengo radio y me puedo enterar de qué está pasando porque nadie sabíamos nada. Y entonces en el coche pues ya empecé a enterarme un poquito de cómo iba la cosa, de tal y cual, y todos los detallitos. Y sí, la importancia de una radio o de alguna forma de conectarte, pues sí es importante. Pues a mí me pasó que yo fui el primero, estábamos en la mesa 3 personas trabajando, y fui el primero en quedarme sin correo electrónico. Y pregunté, oye, ¿no tengo correo electrónico? ¿Vosotros? Ah, pues nosotros sí, pues no. Y miré, saqué el inspector de conexión, que la gente no sé si sabe que lo tiene, el mail, que tiene un panel donde sale si las cuentas están conectadas o no, con sus luces verdes y sus luces rojas, y me salían todas desconectadas, menos las de Gmail. Y yo dije, hay que joderse. Pero como las de Gmail no las uso para nada, pues no me servía. Pero eso ya cuando se había ido la luz. Antes de que nos diéramos cuenta, porque claro, todos estábamos con portátiles, entonces no era de día, no te das cuenta de que se ha ido la luz porque no estás usando la luz y el ordenador sigue funcionando. Si se va la luz, el ordenador sigue funcionando, entonces no nos habíamos dado cuenta que se había ido la luz, pero sí nos dimos cuenta, lógicamente, inmediatamente que no teníamos email, a continuación que no había WhatsApp, que no había tal, que son las herramientas de comunicación habitual, ¿no? Yo sí me di cuenta porque uso un monitor, entonces el monitor se quedó sin luz y ahí se fue todo al garete. Digo, aquí no hay luz. O sea, y luego digo, ¿voy a continuar con el ordenador? No vale la pena porque no tengo conexión. Ya, por eso, pero como yo estaba teletrabajando, tampoco me podía ir a la playa a decir, pues ahí os quedáis, ya está. Porque claro, como no sabes si iba a venir a los 10 minutos, pues me quedé ahí en el sillón, comprobando de vez en cuando, a través del móvil, si tenía internet, si tenía conexión de datos, y como no, pues allí me quedé en el... luego ya nos fuimos corriendo a comprar cuando vimos que la cosa podía alargarse. Y ya está. Y fue pues esos momentos de desconcierto, ¿no? Pues yo por la tarde, lo que dices del libro, lo primero que pensé, estas son reflexiones que también son útiles para todos nosotros, los temas de trabajo, lamentablemente, para mi desgracia, los tengo en la peor nube que existe en el mundo, la de OneDrive. O sea, cosa más horrible de Microsoft, la más horrible, no existe nada en el mundo más horrible que OneDrive, pero es la herramienta del trabajo y es la que tenemos que usar. Entonces tú cuando configuras OneDrive tienes dos maneras de hacerlo. Una, que los archivos van a petición, es decir, cuando tú necesitas un archivo tú lo ves como si estuviera en el Finder, lo ves perfectamente y cuando le haces clic se baja en ese momento. Entonces te descarga el archivo en ese momento para que lo uses. Y cuando lleva mucho tiempo que no lo estás usando, lo borra, de manera que ahorra espacio en tu ordenador. Eso pues sirve para que tengas menos espacio ocupado en tu ordenador. ¿Cuál era el problema en esta situación? Que yo me encuentro que tengo el portátil cargado perfectamente, pero no tengo acceso a los archivos de trabajo, donde podría avanzar en muchas cosas que tenía pendientes. Aunque no tenga conexión, tenía cosas que hacer. Entonces me quedé ahí. Bueno, pues primer aprendizaje. Tengo que activar la sincronización completa. Es decir, que tenga todos los archivos siempre en mi ordenador. Porque si esto vuelve a pasar, pues al menos tengo los archivos para poder ir trabajando. Eso sí, el volumen de datos pero, tío, que tienes vamos es muy a ver, alto. que eres español. ¿Cómo que para seguir trabajando? ¿Se va la luz? ¿No puedes trabajar? Pues no puedes trabajar. Pues después de el único tonto que va a estar trabajando. Pues después de la barbacoa, por la tarde, digo, bueno, pues hay que... Y se me ocurrió otra cosa. Digo, ¡uy! Tengo montones de correos por quitarme de encima. Voy a aprovechar para quitarme los correos de encima. Porque los correos sí los tengo, están descargados y tienen los adjuntos descargados. Y entonces me dediqué a limpiar el correo. Hasta las 7 de la tarde que dije, todavía siguen quedando muchos correos, esto ya no son horas, a tomar por saco, dejo de trabajar. Además, yo me acabo mi trabajo normalmente a las 5:30, o sea que ya hice... Fíjate, recuperé la barbacoa, recuperé todo, vamos. Ya. Y lo dejé. Pero se me quedó, pues, esto que yo lo digo para que nuestros oyentes, si hay alguno que le interesa, pues tenga en cuenta que la sincronización con la nube, tienes dos modos de hacerlo, que es bajo demanda, que es bueno para ahorrar espacio en tu disco, también lo tenéis en iCloud, o conservar el archivo siempre en vuestro dispositivo, que pues si estáis en una situación que viajáis, no tenéis conexión en el tren, en el avión, o se va la luz, pues tenéis los archivos en vuestro dispositivo. ¿Sabes cuánto me gastó de batería
toda la tarde trabajando hasta las 7 en mi MacBook Pro M1 Pro? No. Un 10 o un 12% de batería. O sea, Claro, que me porque quedan como en no tenía 80 y conexión a tanto, internet, 88. desactivaste las opciones de wifi No y de desactivé tal nada, para que no intentara conectarse. No hice nada. Me puse y ya está. Con eso podrías haber hasta ahorrado más batería. Pues y es todo. verdad, sí, no lo he pensado. Bueno, pues tenedlo en cuenta en las opciones de sincronización. Incluso podéis sincronizar todo el contenido o decirle, en el cloud, por ejemplo, esta carpeta manténmela siempre en mi equipo. O esta, y entonces, aunque sigue sincronizando, pero siempre hay una copia en local, por si os pasa algo, tenéis la información accesible. Ese es el primer aprendizaje del día. Para eso se pueden copiar los archivos en iCloud arrastrándolos y presionando la tecla opción, ¿no? Opción. No, bueno, yo así como tú dices, no para lo que sé. se dupliquen. No, pero Hombre, en iCloud tú coges una carpeta cualquiera de la que tengas, ¿vale? Por ejemplo, pues mira, tengo una temporal, ¿vale? Y la tercera opción que sale es conservar en dispositivo. Si le das a conservar en dispositivo... ¿Pero dónde la tienes la carpeta? Dentro de iCloud, tiene que estar dentro de iCloud. Claro, por eso digo, pero la generalidad no trabaja desde iCloud. ¿Por qué te puede pasar eso? Todos tenemos los archivos en nuestro ordenador y yo lo que hago es para tener una copia bueno, tú no, porque tú estás mal acostumbrado porque trabajas con Teams. Claro, y porque en tu casa no haces una puta mierda. Perdona que te diga, o sea, vamos a ver. Perdonadme que hable mal, pero este que se está tirando aquí el moco como que en su casa es que hace mucho, hace cosas del trabajo y por lo tanto lo tiene todo en iCloud. Los que no estamos acostumbrados a las cosas de la nube, a estar obligados a trabajar en nube, sea de Microsoft o sea de Apple, normalmente trabajamos en local, salvo que sean archivos muy pequeñitos de TextEdit o lo que sea. Si los tienes en local y quieres hacer una copia, tú los pinchas, presionas la tecla opción en tu teclado mientras la arrastras y te sale un símbolo más en ese archivo, hacer una copia, con lo cual vas a hacer una copia, de manera que siempre vas a tener una copia de respaldo por si acaso las cosas fueran rana, ¿no? Y bueno, pues siempre puedes estar en cualquier sitio, entrar en tu iCloud y ahí va a estar tu archivo esperando. Entonces, bueno, si trabajáis en local, como ha dicho Alf, si trabajáis en iCloud, pues tocáis el botón derecho y le decís conservar y esa carpeta la deja siempre en vuestro disco duro. De hecho, ahora se puede decir que que todo el escritorio y que los documentos se guarden en iCloud, ya la carpeta de Pero yo eso no lo hago porque lo petaría. No. Por cierto, que me ha salido ya un mensaje de que tengo mi iCloud a punto de estar lleno, 200 gigas, y pues, a ver, soy consciente de que puedo reducirlo a la mitad sin gastarme en duro, simplemente borrando todas esas fotos que se tiran de más, vídeos que se tiran de más y cosas que luego ya le limpieza, pero luego nunca la haces. Pues poniéndote a hacer un poquito de limpieza de vez en cuando, saco espacio. Aparte, estoy dejando de utilizarlo en iCloud y archivándolo en Drive de Synology. Synology tiene el NAS que tengo, tiene una aplicación que la instalas en el Mac y se comporta como una nube más, como si fuera OneDrive o como si fuera iCloud. Es lo mismo, pero es en tu NAS personal. Y ahí ya, vamos, ahí tienes el espacio que quieras y la comodidad, pues como una nube cualquiera. O sea, las mismas opciones. Y cada vez estoy derivando más todo a Drive. Drive sí funciona bien, igual que iCloud, sí funcionan bien, a diferencia de OneDrive, que es la caca más grande del mundo. Dicho eso... Bueno, pero ¿tú tienes algo que aportar a esto del apagón? ¿Por qué sucedió? Bueno, un momento. Lo primero, antes de ir a ese detalle, quería comentar también cosas que podemos hacer para protegernos ante un apagón. Para nuestros sistemas. Comprar velas, cerillas. Sí, pero hablo de la parte electrónica, la parte de nuestros ordenadores. A ver, si tienes un portátil, ya tienes la batería del portátil. Vale. Te voy a decir una cosa. Yo tengo una linterna de dinamo que no usa pilas. Solo tiene que hacer clac, 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 clac. Y la usé. Y la usamos en la cocina. Anda, muy bien. La colgamos ahí de un saliente y nos sirvió para alumbrarnos en la cocina.
Pero tú, como decías, Palumbrera, como si estuvieras bailando las castañuelas. Bueno, claro, dando que los brazos y dándole... como los que sean mayorcitos, bueno, yo no sé ahora, a lo mejor ahora también, pero los que ya te peinamos canas, nuestras bicicletas, la luz que tenía una luz de dinamo que se cargaba con el giro de la rueda, iba cargando y luego entonces la luz te duraba lo que te durase, ¿no? Pues esto es igual, tú le das cuerda, y con eso tira un rato. Que se gasta, pues vuelves a darle y le vuelves a dar. Y ahora tienes unos brazos, unos antebrazos y ahí fuertes. Y dirá, bueno, pues fíjate, vamos, me llaman Popeye, no te digo más. Oye, Popeye debía tener una linterna de esas. Acuérdate que los antebrazos los tenía claro, sí, muy desarrollados. Sí. Pero claro que si abres las latas de espinacas apretándolas... Luego coges esa linterna y iluminas todo mal con esa linterna. O la desguazas, simplemente las pachurras ahí en tu mano. Bueno, el caso es que fíjate que es un regalo que ha estado en la familia durante meses, incluso años, diciendo, ¿y esta mierda cuándo la vamos a usar? Y como la llevamos en el coche, porque pensamos, ¿cuándo es más probable que necesites una linterna y no tengas batería en el móvil o no tal? En el coche. Pues entonces vamos a dejarla en el coche. Pues ahí estuvo dando servicio. Pues hemos conseguido estrenarla. Sí. Entonces que la gente sepa que existen linternas que no requieren pilas. Pues tenemos, por un lado, que si tienes un portátil, se va la luz, tu portátil va a seguir trabajando, pues tienes una batería, salvo que la batería esté cascada de vieja o lo que sea. Pero si tienes un Mac Mini o tienes un iMac o cualquier otro ordenador de escritorio, pues se va a ir la luz y te vas a quedar sin acceder a él. Que eso no es lo más grave. Lo más grave es que se corrompa la información o pierdas trabajo que has estado realizando. Entonces, ¿cuál es la solución si queréis estar protegidos? Un SAI, que son las siglas en español de Sistema de Alimentación Ininterrumpida. ¿Y qué es un SAI? Es un aparatito que tiene una batería, tú lo enchufas a la corriente y tiene otras tomas de corriente normales y corriente alterna de la que tenemos en casa, y en esa otra toma enchufas el ordenador o enchufas lo que sea, ¿no? Esa batería no es para seguir trabajando. Esa batería suele durar poco. Hombre, evidentemente cuanto menos consume el ordenador, más te va a durar la batería. Y muchos de los SAIs, si ya son un poquito serios, tienen una toma USB. Entonces, tú esa toma USB la conectas al ordenador por un puerto USB y el propio SAI le dice al ordenador, pues se ha ido la luz, me queda tanto por ciento de batería. Incluso cuando llega el momento en que queda muy poquita batería, le da la orden al ordenador de apágate porque no voy a aguantar mucho más. Entonces el ordenador se apaga pero correctamente, es decir, guardando los archivos y evitando que se corrompa la información. Oye, que lo de SAI queda muy profesional, pero que sepáis que son las iniciales de Sistema de Alimentación Ininterrumpida. Lo estaba diciendo, lo he dicho. Ay, qué fuerte. Bueno, pero... Bueno, dilo en inglés. ¿Cómo es? En inglés es unas siglas muy habituales. Las vais a encontrar cuando busquéis el aparato en Amazon o en lo que sea. Se suele llamar UPS. Es verdad. Se le suele llamar en inglés, lo encontraréis como UPS, en español como SAI. No confundir con los mensajeros. No. Con la mensajería. Entonces, si queréis comprar un SAI, pensad que no es un SAI para que os quedéis ahí trabajando, sino es un SAI para que os dé tiempo a guardar los archivos, lo que estáis trabajando. Son unos minutos, ¿vale? Guardar, proteger, tal, y que no os pase nada. Evidentemente, como he dicho, los aparatitos estos que consumen poquito, por ejemplo un Mac Mini, pues va a durar mucho más. Pero no es la idea que sigáis trabajando con el SAI. La idea es proteger el momento ese. Otro uso del SAI, muy habitual, es para hacer la transición con un grupo electrógeno. ¿Sabes lo que es un grupo electrógeno? Sí, señor. ¿Qué otro nombre le suelen llamar a un grupo electrógeno en España? No sé, en otros países. No sé, como una batería muy grande. Sí, pero no. No tengo ni idea. Una burra. Pues no sé. ¿No lo habéis oído nunca? No, nunca he tenido burra. Pues una burra, bueno, es un motor de gasolina o de gasoil, un motor diésel o de gasolina que genera electricidad. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un hospital tiene que tener un grupo electrógeno.
de sitios donde falle mucho la luz, pues tienen grupos electrógenos. Un centro de datos tiene grupo electrógeno, que es pues un motor que cuando se va la luz se pone en marcha y genera electricidad. ¿Cuál es el problema del grupo electrógeno? Pues que tarda en ponerse en marcha. O sea, desde que se va la luz hasta que el grupo electrógeno se pone en marcha puede tardar medio minuto, un minuto. Cuando antes hemos hablado, decíamos, oye, lo de Mercadona. ¿Por qué Mercadona? Mercadona es una tienda, es una cadena de supermercados que su dueño es un tío previsor y todos los establecimientos, todos los supermercados tenían grupo electrógeno. Por lo tanto, todos pudieron seguir abriendo y funcionando sin ningún problema cuando se fue la luz. Por eso estaban llenos de Mientras gente. les durará la gasolina. Claro, pero la diferencia es que un bidón de gasolina, pues, o el depósito de gasolina les puede durar a lo mejor 24 horas, 48 horas, 72 horas o ir a buscar más. O sea, ya no es como el SAI. Pero ¿cuál es el problema? Tú no puedes poner un equipo informático con un grupo electrógeno directamente. ¿Por qué? Porque entre que se va la luz y se enciende el grupo electrógeno, te has quedado sin luz y se ha perdido la información. Entonces, normalmente, para los sistemas informáticos, tiene que ir un SAI y además un grupo electrógeno. El SAI hace de puente. ¿Sí? Es una batería, mantiene la corriente de los dispositivos informáticos y le da tiempo al grupo electrógeno a ponerse en marcha, a estabilizarse, y entonces ya continúa alimentándose con gasolina. Entonces, ¿cuál es el punto débil de todo esto que he visto yo? Parece ser que mucha gente comenta que la conexión de fibra continúa funcionando, internet de fibra, no de repetidores, no de móvil, sino de fija. Pero claro, el router de casa no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Te compras un SAI y enchufas el router de casa al SAI, se va la luz y tú sigues teniendo la conexión a internet. E incluso he encontrado en Amazon micro SAIs o mini SAIs, que son como SAIs muy pequeñitos destinados simplemente a consumos muy pequeños, como esto. Estamos hablando de 20 vatios, de 15 vatios. Y eso que puede dar 5 minutos no, a lo mejor hablan de 2 horas, de 4 horas. ¿Por qué? Porque un router consume muy poquito. ¿Vale? ¿Y qué? Es para el router. Pensaba que si conectabas el ordenador. No es para el ordenador. Cuento que tira de su batería. Si quisiera alimentar un ordenador de sobremesa, un SAI tradicional, ¿vale? Pero para el router te vale uno de esos pequeñitos. Y además se conecta directamente en la toma de 12 voltios o de 9 voltios o lo que sea que tiene el router. O sea, no tienes que... Eso no alimenta al transformador. O sea, le quitas elementos del medio y lo hace más eficiente. Pues los hay... ¿Valen? Pues 20, 30, 40 euros los hay de diferentes. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He dedicado a hacer unas mediciones para publicar en FacMac, pero no he podido publicar, no me dejaba. Ya, es que es tanto tiempo sin publicar que se ha oxidado la contraseña. Bueno, entonces te voy a contar, por ejemplo, mi router, en mi caso, el router Synology RT6600AX. Pues este router es un router que funciona con 12 voltios y consume 10 vatios. 10 vatios es muy poquito, ¿vale? Entonces, con cualquiera de estos mini o micro size de 20 vatios, de 18 vatios o de 25 vatios, puedo alimentarlo sin problema. 10 vatios es muy poquito, aunque creo que el Mac Mini debe consumir menos, pero no te lo sé decir. O sea, el Mac Mini es una obra prodigiosa. Un PC normal que lo medí en su día consumía 200 vatios o 300, o sea, imagínate la diferencia. 10 vatios con 67. Pero este router no va solo, va con una ONT, que es el aparatito que conecta el router con la fibra, el intermediario, ¿vale? Mucha gente que tiene el cacharrito de la propia operadora va todo en una sola pieza. En mi caso va en 2 piezas separadas. Tú creo que lo tienes todo en una sola pieza, ¿vale? Entonces, este módem, es decir, que convierte la señal eléctrica en señal de luz para ir por la fibra, es un Alcatel Lucent G010 GPL, consume 2,58 vatios, ¿vale? O sea, le tenemos que sumar a los 10 vatios y algo, 2,50, ya nos vamos a 13-14 vatios, ¿vale? Además, en mi caso, tengo un hub, que es un dispositivo para enchufar varios cables de red. Yo tengo que conectar más cables de red de los que caben en el Synology. En el Synology puedo ponerle 4 y yo tengo más cables de esos. Entonces tengo un hub de 8 tomas conectado, que también hay que alimentar,
y ese demanda 1,8 vatios. O sea, muy poquito. O sea, de momento, todo sin problema. O sea, que comprándome un micro o mini SAI de esos pequeñitos de 20 euros o de tal, podría seguir alimentando unas horas mis dispositivos, mi router, y seguir teniendo internet siempre que no falle la internet en sí. Podría seguir conectado a internet, ya que tiro de la batería de mi iPad o de mi iPhone o de mi ordenador sin problema, y además pues eso sigue funcionando. Esto lo publicaré para que todo el mundo lo vea, ¿de acuerdo? Tonda, mira quién ha venido. Pero bueno, Vamos aquí con espontáneos y todo. Joder. ¿Pero esto qué es? Don José Luis Rivas. Uy, te veo no se te pixelado. oye. Yo creo que es el testigo protegido. Posiblemente, está aquí, estoy en modo está- fantasma. Está de incógnito, sí. Ahora que Alf me iba a sacar el tema más jugoso, justo llegas tú. Y pues Se me lo, voy. se lo ha olido. Es que no se lo ha sabía que había hoy esto y de pronto veo un mensaje y digo, Paso por pues ahí y entro. digo, me voy a Claro. meter, que hay luz. Ha Hay luz, dicho, me voy a meter. como me hay echan vino de ca- gratis, me pues echan de oye. casa, pero me conecto antes de que haya un apagón. Claro, pues estábamos Eso. hablando de cómo proteger tu instalación con un SAI, con un UPS, con un elemento así, pero todavía no hemos entrado a lo jugoso que quería Alf, que era hablar del apagón. O sea que... Sí, lo que pasa, no sé lo que hablasteis, pero de las UPS SAIS, sabéis que dura un tiempo X, depende Sí, de la sí, batería. es muy poquito. Al final son sistemas generadores que van por gasoil, lo que se le echa para que las... No, SAI UPS es batería, pero otra cosa Exacto. es el grupo electrógeno. Exacto. O la burra, que eso sí que va con gasolina y eso dura Exacto. más. Por cierto, que anoté aquí en la nota, los que tengáis SAI, probadlo. Es decir, cortad la luz y ved que todo funciona en un entorno controlado. Todas las cosas se tienen que probar en entorno tranquilo y que todo Cuando esté no bien. hacen falta. Hay que Claro, probarlas cuando porque no hacen falta. Mira, esto pasó en un despacho de abogados que yo colaboro con ellos, y tienen toda la información, va a un NAS de Synology centralizado con un router de Synology. Entonces, para proteger la instalación, yo les dije, hay que poner un SAI. Y pusieron un SAI. Y en ese SAI está conectado el NAS, está conectado el router, la ONT esta que conecta con la fibra y el switch que reparte el internet a todos los sitios. De manera que si un día se va la luz, la información, el SAI está protegiendo al NAS, pero además sigue conectado a internet y se puede acceder desde casa o desde otro sitio a través de internet, siempre que internet funcione, puede seguir utilizando el NAS. Además, como esos SAIs están preparados para ordenador, que consumen mucho más, cuando se está usando un NAS que consume tan poquito, pues dura mucho más la batería. ¿Cuál es el problema? Se les fue la luz y el SAI tiene una alarma y entonces empieza a pitar. ¡Pi! Y el usuario tiene que ir a parar la alarma y todo sigue funcionando, simplemente. Y no sabían parar la alarma. Y entonces aquello estaba petando y dice, queremos apagar esto. Y digo, claro, pero depende de lo que hagan. Desenchúfalo. Claro, entonces no Desenchúfalo. sirve para nada el SAI. Pero también en esos momentos no funcionaba la comunicación, porque recibo un mensaje de, dinos cómo se para esto. Y yo les escribo, no lo apaguéis a lo bruto, que entonces no sirve de nada. Pero ya mi mensaje nunca llegó. Entonces, si tenéis un SAI, lo que tenéis que hacer en casa es, en entorno controlado, información protegida, cortar la luz de casa o de la oficina y comprobad que todo funciona como está previsto, que sabéis parar la alarma, que sabéis... O sea, esto es una cosa muy tonta, pero voy a poner un ejemplo. Para mí, para un coche que tenía pues, dos coches antes que el que tengo ahora, compré unas cadenas de nieve. ¿Dónde puse las cadenas de nieve? Las puse en mi casa en verano, en el garaje, tranquilamente, porque no sabía cómo se ponían, las puse, tal, ya está, cadenas puestas. Bueno, pues un día me Pero luego encuentro... te acordaste de quitarlas. Sí, las quité porque se notaba mucho. Ah, El caso vale. es que un día me voy con unos las amigos rompes, además las rompes. al Pirineo y tal y cual, y a las 7 de la tarde, que en invierno ya es de noche, empieza a caer una nevada, todos los coches se quedan atascados y yo llevaba cadenas. Entonces, ya hacía un año y pico que lo había hecho tal, pero más o menos me acordaba dónde estaba el truco, dónde se encajaba. Entonces, tú imagínate poner las cadenas cuando no las has puesto nunca, a oscuras. Pero como yo ya las había puesto, ya sabía cómo era, por dónde las puse, pues en nada, en un momento. Yo para eso tengo un truco.
cojo los neumáticos de 4 estaciones y así no tengo que aprender a poner que son 5 euros más caro. Anda, yo soy de los antiguos, de los que van con la cadena. Pues yo creo que soy mayor que tú, estamos a la quinta, no lo sé. Pero un amigo mío me recomendó, y la verdad es que cuando hay temporal o cuando tal, es una maravilla, porque es igual que con nieve. El coche sujeta, obviamente no puedes hacer animal, pero el coche sujeta mucho. Sujeta, va sobre raíles, es una maravilla. Y son 5 euros más, por lo menos las que yo utilizo. Yo utilizo una marca bastante conocida, que no sé si ahora está en Fórmula 1 o en otros tal, pero sí, una de estas, no voy a decir el nombre. Hombre, Porque cuando nos paguen, sí, ¿no? Escucha, claro. cuando nos paguen, ¿no? Porque no sé si tal, pero podría decir Michelin perfectamente. Pero no Bueno, sé. mira, Apple no nos paga y lo nombramos. Si no, Claro. no nos paga y lo Hemos hablado de nombrado. Mercadona. Mercadona no nos paga y lo Hemos hemos hablado del nombrado. Equaliment. O sea, vamos a ver. Pues Michelin, a mí me O sea, gusta mucho así no Michelin. vamos a ningún lado. Utilicé otras como Bridgestone y Goodyear y se gastaban mucho en 2 patadas, y con las Michelin la verdad es que me duran unos 45.000, con el coche antiguo y con el coche nuevo casi 60.000 kilómetros. O sea que muy bien. Bueno, Y no tengo Pues, que venga, a ver, decir, ¿por qué? pues yo estoy contento. ¿Por qué nos quedamos sin luces? ¿Por qué somos tontos del todo? no, Que pues, tenemos bueno, vamos luces. a ver. Hay dos cosas. Una es ¿por qué se produce el problema? Y otra es ¿por qué no somos capaces de resistirnos? O sea, exacto, o porque no bloqueas una parte que es ¿Por qué no sea eres capaz de digamos, un aguantarte? apagón menor, exacto, de bloquearlo. Claro, entonces- y que continúe, exacto. Durante unos segundos antes de que se produce el apagón, se produjeron unas perturbaciones. Unas perturbaciones En la red. fuerza. Sí, bueno, hay unas pequeñas perturbaciones, que a veces hay perturbaciones de tensión y a veces hay perturbaciones de frecuencia. La red eléctrica nuestra va a 50 hercios y tiene que ser perfectamente a 50 hercios. Porque si alguno varía de ahí, es como si se produjera un cortocircuito y se va todo al garete. Entonces todos tienen que estar perfectamente sincronizados a 50 hercios. Parece ser que aquí la perturbación fue en frecuencia, que varió un poquito la frecuencia. Eso ha pasado muchas veces en el pasado. Y ha pasado recientemente y en el pasado. Y nunca ha pasado nada. ¿Cuál es la circunstancia para que ahora pasase? Porque, o sea, no se sabe cuál es la causa de la perturbación todavía. Se está investigando. A lo mejor los políticos de más arriba sí lo saben, pero en principio no se sabe la causa. Pero no es una cosa nueva, no es una cosa aislada. Eso ha pasado. ¿Por qué otras veces en el pasado no suponía ningún problema y ahora ha supuesto problema? Bien. Si tú te imaginas cómo se produce la energía eléctrica, vamos a empezar por la forma más fácil, las presas. Una presa es un chorro de agua que le da a una rueda, que una rueda enorme. Con su frecuencia, De hierro. Claro, es una rueda de hierro gigante que pesa toneladas y empieza aquello a girar, y cuando va perfectamente sincronizado con la red eléctrica a los 50 hercios y perfectamente en fase y tal y cual, se conecta, ¡pum!, y aquello va girando. Pero claro, te encuentras que es una mazacote de hierro girando a toda velocidad. Cuando tú estás produciendo con gas, una central ciclo combinado, estás quemando, produciendo calor, produces vapor, y ese vapor hace mover una turbina, que es lo mismo, un mazacote de hierro girando, dando vueltas, sincronizado perfectamente, pero que aquello es una bola, una cosa gigante que tú no lo puedes parar por mucho que quieras. Es una cosa, vamos. En una central nuclear, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo. Al final el combustible nuclear calienta agua, ese agua hierve o hace vapor, y ese vapor mueve una turbina que es una mole de hierro girando que produce electricidad, y aquello no hay quien lo frene porque tiene una inercia bestial. Y eso son todas las fuentes tradicionales de energía y tienen una inercia. Entonces, ¿qué pasa? Viene una perturbación de esas, como la que hemos visto, y esos sistemas tradicionales, como tienen tanta inercia, por mucho que algo, es como si intentases parar con un palo, pues aquella rueda se carga el palo y sigue girando a la misma velocidad porque tiene mucha inercia. Pues cuando hay una perturbación en la red, una variación pequeña, esas ruedas, como siguen con la inercia que tienen, absorben, digamos, esa perturbación y la red se queda como estaba, ni se entera. ¿Vale? O sea, la red sigue perfectamente estabilizada. Digamos que esas ruedas con esa inercia mantienen la red estable, absorben
esa pequeña perturbación que haya podido haber en la red y no te enteras. Y eso ha pasado pues muchísimas veces en el pasado y nunca ha pasado nada. Y seguirá pasando. Bueno, ¿cuál es el problema? Que tenemos ahora una tecnología que no tiene ninguna inercia. Es decir, que no tiene nada girando ni tal, sino que produce de forma electrónica y mete la energía en la red. ¿Cuáles son esos? Las instalaciones solares, las instalaciones fotovoltaicas o a lo mejor ciertos generadores eólicos que van de forma electrónica con inversores. Vamos, que no hay una rueda girando produciendo energía, sino que lo hace de forma electrónica. Esos dispositivos no tienen ninguna inercia. Ninguna. Bueno, en teoría se le puede poner, existen unos aparatos, que lo que pasa es que hace que sea mucho más elevado, digamos. Claro, ese es el pero problema. no la tienen. Esas ese es el gran plantas problema. no tienen inercia, ¿vale? Entonces, ¿qué problema hay? Se produce esa perturbación y en ese momento, día 12, estamos en primavera, poca consumo, me refiero que mucha generación, gran parte de la generación era solar en el país, la mayor parte de la generación era solar. Entonces, cuando se produce esa perturbación, hay muy pocas centrales capaces de absorber esa perturbación con la inercia. Muy poca central de turbina, de elemento giratorio pesado que sea capaz de absorber esa inercia. Entonces, se produce esa perturbación, nadie la acaba de absorber, y la central que está más cerca de la perturbación, por ejemplo, si es una solar que no puede absorber, ve que esa perturbación está ahí y se mantiene, pues por protegerse ella misma, por evitar que se queme la instalación, que se desconecta y se quita del medio. Y dice, aquí pasa algo, me quito del medio. ¿Qué pasa? Que el consumo sigue siendo el mismo, pero de golpe has quitado un montón de generación de electricidad, has quitado un montón de energía. Entonces, ¿qué pasa? Hay un bajón, digamos, de tensión, porque hay el mismo consumo, pero hay menos centrales produciendo. Entonces, la central de al lado, que también normalmente de la misma tecnología o lo que sea, recibe ahí un tirón de que le están consumiendo mucho más. Dice, no soy capaz de aguantarlo, para protegerse se desconecta. Y entonces la siguiente, o sea, van cayendo todas en cadena porque no hay suficientes centrales con esa inercia que sean capaces de recoger el golpe. Es parecido, tú sabes esos escaladores que van poniendo clavos en la roca y van subiendo, y si uno se cae los demás le aguantan. Pues tú imagínate que el primero se cae, el segundo lo han pegado con plastelina, también se cae, el tercero lo han pegado con plastelina, también se cae, y ya llega un momento que cuando llega al clavo gordo, como hay 4 o 5 tíos que se están cayendo, el clavo gordo ya no aguanta tampoco y también se cae, y entonces ya se caen todos. Y eso es lo que pasó. Digamos, al estar tanta parte de la energía sometida a sistemas que no tienen inercia, no tienen capacidad de aguante, de soportar esas variaciones, fueron cayendo una tras otra, se desconectan. Para protegerse, cuanto más se desconectan, más carga queda en las pocas que quedan. Como no dan abasto para suministrar esa carga, se van desconectando y entonces y en un momento caen todas. Y cae el país entero como cayó. Entonces, digamos, no sabemos por qué se produjo esa perturbación, pero parece ser que por ahí, supone, ¿por qué no aguantamos esto? Se supone. Sí, o sea, no hay nada oficial, pero lo que se está más claro es por qué no aguantamos esto cuando deberíamos haber aguantado. Entonces, ¿y es creíble que de verdad no se sepa a estas alturas después de tantos días? No lo han dicho. Pero te pregunto si es creíble. O sea, ¿es creíble que no se sepa o realmente es tan complejo que en eso se va a tardar meses en averiguar? No lo sabemos. A lo mejor sí lo saben y no dicen nada. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Claro, esto no es una situación imprevista, es una situación prevista desde hace mucho tiempo, y cuando el sistema eléctrico, que lo gestiona una empresa pública, aunque sea accionistas privados, el que manda es el gobierno, por ley, el que manda es el gobierno, y la presidenta la puso el gobierno, Red Eléctrica, es la que coordina las centrales, la demanda y todo eso, porque hay que tener un equilibrio entre lo que se demanda y lo que se produce, ¿no? Y entonces hay una cosa que es una garantía de potencia, una figura que existe, que hay centrales que no están produciendo nada, centrales convencionales, de gas, de hidráulica normalmente,
que están paradas sin hacer nada, con los trabajadores ahí y tal, sin hacer nada, esperando por si se cae la producción solar o eólica o tal, para entrar a producir. Claro, ¿y qué tiempo de respuesta hay? Por ejemplo, cuando hay temas cuando el BCM, ¿vale? Todos sabemos que tenemos un RTO y un RPO, es decir, el tiempo de respuesta que tiene que estar esto funcionando. Es decir, si solo todo se cae, ¿qué tiempo de respuesta tienen aproximadamente? Claro. ¿Es conocida? Las más rápidas son las hidráulicas. ¿Por qué? Porque es abrir el grifo. Los pantanos, ¿vale? Abrir el grifo, cae más agua. Y las de gas también suele ser rápido, pues abren más el gas y quema más fuerte, ¿no? Más. Las nucleares no, las nucleares son muy lentas. Las nucleares soportan un huevo, o sea, son muy inmunes a que pase, a que hubieran caído por la perturbación, pero son continuas en el tiempo. Son muy lentas en variar. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se me ha ido el hilo, sí. Que hay una capacidad de producción, una capacidad que está todo el día ahí de guardia sin hacer nada, simplemente por si pasan estas cosas. Y eso se paga en el recibo. Hay una parte del recibo que se llaman los cargos, y tú, Alf, y tú, José Luis, y yo la pagamos cuando pagamos la luz. Pero entraron en acción. Pero ya no les dio tiempo. O sea, como que la caída de la parte de solar era tan grande, ya no eran capaces de cubrirla. Y ni los 16 gigavatios que decían, ¿no? Los 15 gigavatios que dijo el presidente, sí. ¿Qué ha pasado después de eso? Que Red Eléctrica ha dicho, no, hay que reservar más potencia, más centrales, más potencia sin usar, por si pasa algo de esto, tirar de ella. ¿Eso qué significa? Que ya recientemente se está viendo encarecimiento del recibo. O sea que vamos a ver una subida del precio próximamente interesante. ¿Por qué? Porque Red Eléctrica está obligando a que todo el mundo, a las centrales, que haya más centrales sin producir, a la espera por si tienen que cubrir alguna situación de estas. Y eso tiene un coste. O sea que lo primero que vamos a notar es subida de precios. Qué raro. Todo sube. Sí. Para cubrir. Pero es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Sí. Mira, yo estoy para que no tengamos que tomar la lata de judía fría. Ahora, en relación con eso, quería comentar un tema, porque es un tema que yo había visto hace muchos años. Unos SAIs que se llaman SAIs dinámicos. Los SAIs, normalmente, los sistemas de alimentación ininterrumpida que hemos dicho, son unas baterías químicas, baterías como la del coche o como tal, pero eso tiene una potencia limitada y además se desgastan las baterías con el tiempo. Pues resulta que existían, yo no sé si siguen existiendo, ¿no?, unos SAIs que le llamaban SAIs dinámicos, que eran unos SAIs que eran una rueda de piedra enorme. En ciertas industrias lo usaban. Unas ruedas de piedra gigantes, donde por un lado tenían un generador eléctrico, un motor eléctrico que hacía girar esa piedra, y por el otro lado de la piedra había un generador. Entonces, todas las partes sensibles de la fábrica estaban conectadas a ese generador. Entonces, si se iba la luz, o había una perturbación o mala calidad de red, la piedra seguía girando por la inercia que llevaba. Estamos hablando de metros, de metros de diámetro. Seguía girando por la inercia que llevaba y la fábrica y tal seguía funcionando mientras durase la inercia de la piedra, que normalmente pues era lo justo para pues un pequeño percance que duraba unos minutos o unos segundos o tal. Era un SAI dinámico y está basado en la misma idea esta que acabamos de explicar. Pero no se gastaban las baterías porque era una piedra, eso no se gasta. ¿Os han llamado para que atendáis casos de pérdidas por el apagón? No, lo que pasa es que nosotros tenemos de clientes eléctricas y tuvimos obviamente que estar con ellos. Tenemos a una eléctrica que es cliente, entonces sí que estuvimos, los compañeros estuvieron dándole soporte por si acaso. Pero lo que nos decían principalmente, necesitamos gente para el call center para recibir llamadas y todas las quejas que estaba habiendo. A nivel ciber, realmente, gracias a Dios, no hubo ningún tipo de problema. Lo que sí hubo fue días después, cuando se rearmó y se aprovechó todo y empezó otra vez a arrancar, problemas de sincronización de algún tipo de autómata, etcétera. Pero bueno, eso al final se solventa rápido. Lo que está descartado completamente es el ataque cibernético, ¿no?
No ha sido un hackeo de la red. Yo, desde mi punto de vista, nunca lo pensé. En principio, inicialmente podría ser que sí, pero cuando, digamos, si hubiese sido... Sí que es cierto que hubo dos grupos, ¿vale?, que se dijeron que había sido, pero no se le dio mucho bulo en ese aspecto, no se le dio mucha, digamos, crédito, porque algunos eran unos script kiddies o como lo llamábamos antiguamente, ciberpiltrafillas, gente sin conocimiento que utilizaban herramientas que ya estaban creadas, exploits, etcétera, y realmente te hubiesen pedido dinero. Es decir, si utilizan un ransomware o utilizan otro tipo de herramienta de estas que te cifran la información, pues al final te piden dinero a cambio. Y no se hubiese está bien eso de tan... Eso de ciberpiltrafillas está bien, me ha gustado. Sí, ciberpiltrafillas pues fue en un congreso hace 15 años que el señor Carlos Fragoso y yo le pusimos, en vez de Script Kiddie, lo pusimos en español, tal. Pero, y de vez en cuando lo sigo diciendo, pero eso fue en unas reuniones del CSIC, que estaba uno de los primeros centros de respuesta a incidentes que había, fue el de la Universidad de Red Iris, y en unos congresos que estuvimos dando unas charlas, tanto Carlos Fragoso como yo, pues le llamamos ciberpiltrafillas en vez de Script Kiddies, pero sí, y sigo llamándole ciberpiltrafillas, y así fue. Y de hecho, sí, también que recuerde, estaba Gonzalo, que era un compañero de delitos telemáticos, si memoria no me falla. Te voy a contar que yo estuve de visita en una central nuclear. Y bueno, aparte de que... ¿Y te dejaron entrar? Sí, entramos hasta adentro, pero estuvimos dentro del ámbito del laboral. Sí, la pena es que le dejaran salir. El caso es que la verdad es que la seguridad era mucho más de lo que puedes ver en un aeropuerto. Lo del aeropuerto es de coña al lado de eso cuando entras, ¿no? Y lo que me hizo mucha gracia es que cuando entras al centro de control, donde está tal, era como si... Claro, esa central se construyó en los años 70-80, era como si viajes al pasado. Entonces era todo monitores de fósforo verde con el típico diseño como las series estas retro de los ordenadores redondeados de los años 70-80, pues lo mismo, llegaba al mismo, eran los mismos sistemas, y decía, los sistemas están aislados totalmente, no hay conexión a internet a nada. O sea, toda la parte informática de la central está totalmente aislada del resto del mundo, no hay conexión de ningún tipo. La máquina, evidentemente, controla que las decisiones humanas no puedan producir barbaridades como lo de Chernobyl y tal y cual. Y decía hasta la limpieza, o comentario de que ahí no entraba la señora limpieza a pasar el paño por ahí, lo limpiaban los ingenieros. O sea, el polvo lo limpiaban los ingenieros que sabían, claro. O sea, pero que estaba totalmente aislado, o sea, ahí no era posible que hubiera ningún ciberataque. Bueno, ciberataques hubo ya hace muchos años, os recuerdo, y fueron los gusanos más importantes, que era, si me acuerdo, iraní, que iban contra centrales iraníes, y lo que fue por un USB o por un disquete, que aquella época, y entonces buscaba, es una central con tales características tal, y lo que hacían era engañar al sistema por el tema de rotación. Si mal no recuerdo, o sea, tuvo que entrar el virus por un disquete. Presencialmente, exacto, un disquete, no fue online, ¿vale? Y sí, ya hubo hace muchos años uno de esos. Yo no me acuerdo del año, 2000 o 1900, ya, hace mucho, 2010, creo, 2009, 2010, hablo de memoria, ¿eh? Y sí. Bueno, a mí por eso también me parecía raro que esto fuera algo relacionado con un ciberataque o con algo de ese estilo. Y después en otra situación es, si fuese un gobierno, obviamente no sería un ciberataque, sería ciberguerra, ¿vale? Y si un gobierno tiene posibilidades de hacer eso, no lo utiliza solo para dar un susto, es decir, lo guarda cuando realmente vas a la guerra. Es decir... Sí. Bueno, es que comentábamos aquí que si era ese el caso... Habían fracasado totalmente porque lo hizo la gente es irse a las terrazas a decir, bueno, pues nada, que si esto es la guerra, que nos pille con una cerveza en la mano. O sea, a mí no digo cómo me pilló, porque yo estaba de vacaciones. Y entonces yo, desde de casualidad, estaba... Con la camisa de palmeras... Básicamente me gusta veranear. Bueno, veranear no, que yo me cojo en abril y en mayo o en octubre y me pilló en Cádiz, en este caso a veces voy a Málaga,
y estaba pues disparando pues una cosa de balines, y de pronto estaba yo el móvil lo tengo tirado, no paso de él cuando estoy de O sea, que vacas. tú ya estabas preparado para la guerra, ya ibas armado y todo. No, era balines, era para pasar el rato y ver lo malo que era. Y entonces de pronto dice uno con el WhatsApp: uy, se apagó Madrid, se apagó tal, uy, creo que hay un apagón. Y me ves a mí corriendo a toda leche a coger el portátil y a conectarme a ver qué estaba pasando. ¿Porque tú llevas un teléfono de satélite de esos que te permite conectarte en cualquier sitio o no? No, lo que pasa es que internet a mí, gracias a Dios, me funcionaba. Yo siempre voy con 2 líneas diferentes, en este caso pues Movistar y Orange, y tenía datos. Y entonces, de hecho, creamos comités de crisis por si no funcionaba, porque hay compañeros que no podían acceder de distinta manera. Exacto. Tuviste suerte. Y después el hotel, gracias a Dios, tenía un sistema de hidrógeno que estaba con gasoil y estaba todo el hotel me salvó. Pero eso sí, no tenía gasolina para volver, si tenía que volver a cualquier lado. Tenía una línea porque acababa de llegar. Es verdad. Nosotros también fuimos a echar gasolina, sí, es cierto. Y no podía tal, y entonces dije, pues bueno, pues me quedo ahí conectado y vemos. Te has cerrado el micro, Juan. Uy, lo he tocado sin querer. Ahora tendremos que hacer la recopilación de series que tenemos que ver relacionadas con estas cosas, ¿no? Con los apagones. Sí. Claro. Sí. O sea que bueno, seguimos, pues, esto va a seguir. O sea, vamos a seguir. ¿Pero creéis que habrá otro más? Sí. Yo creo ¿Nos que tenemos sí. que ir acostumbrando a esta movida? Sí. Yo creo Porque que va a haber, por desgracia, sí, porque tú cuando abusas, lo explicó Juan perfectamente, si se hace un abuso de ciertas energías con respecto a otras y el sistema no es estable, va a volver a ocurrir. De hecho, hay países que lo ocurre. Lo que tendríamos que mitigar es dichos problemas, es decir, las centrales solares, que es las que estaba comentando, todos los paneles solares, hay sistemas para que no ocurra, pero lo que pasa es que hace que sea más caro. Entonces, implicará que sea más caro también la factura de la luz, entiendo. Y entonces, pues todo al final tenemos que decidir lo que se quiere. Yo lo que existía anteriormente, si la luz ya pagamos un pastón, es decir, pero sin luz no se puede vivir. Es decir, sin luz no te funciona la calefacción, no puedes cocinar, no puedes echar gasolina, etcétera. Si quieres tener una seguridad en el suministro eléctrico, necesitas un sistema de almacenamiento. Y a día de hoy las baterías no es la solución. ¿Cuál es la solución? El agua. O sea, la solución es las presas. Y presas que sean... O sea, hay que construir más pantanos. Lo que no le gusta a nuestros gobernantes actuales, pues lo que hay que hacer es construir más pantanos. Y más pantanos reversibles, que se llaman. Son pantanos que son capaces de subir el agua de abajo, de cuando ya ha caído, volverla a subir para arriba, cuando sobra la energía, cuando hay demasiada producción, cuando el precio es muy barato, suben el agua otra vez hacia arriba, y cuando se necesita, se deja caer y se produce. Es como lo las mejor fuentes, para evitar estas cosas. Como las fuentes para no perder agua. Claro, los embalses es la forma de almacenar energía razonable, y más líneas para interconectarse con otros países, para poder evacuar toda esa cantidad de energía solar que producimos y poder estar bien atados, bien sujetos a, por ejemplo, a Francia, que tiene mucha nuclear. Eso es un gran punto de apoyo, digamos, una gran ancla que nos aislaría si estuviesen muy bien conectados. De esas perturbaciones, pues las puede absorber sin ningún problema. Yo hablando de Francia, claro, para eso hay que hacer líneas. Ya que has hablado de Francia, no a las líneas, claro. Y de la factura de la luz en Francia es una maravilla. Nosotros hemos estado 8 años por temas X. Y yo me acuerdo que, claro... O sea, te dedicabas al tema X. Pues cada uno tú entonces nucleares, pues yo estaba en Francia, que cada uno... eso que se llama burdel o algo así. Sí, en burdel. Pues sí, en París y tal, por todos los lados. Yo al final estamos todos en la misma profesión. Entonces, pues... me acuerdo que cuando das de alta la luz, pues te dice, mira, ¿qué tienes? X. Entonces te dicen, pero 80 euros, ¿vale? O 100 euros o lo que fuera. Y al final del año, entonces de pronto te dicen, no has gastado toda la potencia que habías dicho que te habías gastado, y de pronto te vuelven 300 o 400 euros. Y te regularizan la cuota. Entonces, que es una maravilla, y lo mismo que aquí.
Entonces, pero es una cosa que me sorprendió gratamente. Después tiene otras cosas negativas, como todos los países. Pero eso, la verdad es que me sorprendió. Entre otras cosas que está llena de franceses. No, los franceses son encantadores. Igual, el problema, no, pero por ejemplo, yo me acuerdo que la declaración de Hacienda era en papel. Era por abundar en el Era en estereotipo. papel, no era Digo online lo mismo en de aquella Inglaterra y de Alemania y de Italia, o sea que es la frase. José Luis, o sea, que siguen en papel ahora. No, ahora no. Hace unos añitos, pero te digo, esto pues empezó, mi hijo tiene 5 años, va para 6, hace 8 empezaron el papel, o hace 9 aproximadamente. Bueno, oye, pero tú tienes que ser un defensor de la tecnología, de que lo hagamos online. Hombre, la declaración. Que no, lo que yo te digo, no te digo ni que sí que no. Yo obviamente la tecnología me da de comer, ¿cómo no voy a ser? Y la electricidad, Claro, por tanto soy pro el tema de la electricidad y que no se apague. La declaración, que es la cosa una de las cosas más horribles que tenemos que hacer cada año y que al final, pues mira, si tienes suerte, si eres trabajador por cuenta ajena, como en mi caso, pues mira, el borrador dice esto, pues será la verdad. Venga, para adelante. Porque que yo me acuerdo los primeros años de tener que hacerlo en papel y decir, ¿qué pones aquí? ¿Dónde tienes que ponerlo? Mira, ¿esto qué es? Juan, José Luis se tiene que ir, déjale que se vaya. No, Bueno, pero puedo volver. Tengo que recoger al enano, al famoso enano, y después vuelvo sin problema. No, pero bueno, hoy ya tenemos una cosita, un capitulito largo, llevamos 1 hora y pico. Yo creo que podemos seguir el próximo día. Sí, nada. Pues ya que se vaya José Luis, yo cuento el truco que había preparado por si la gente no lo conoce. ¿Que no tiene que ver con energía? Que no tiene que ver con energía. Bueno, tiene que ver con ahorrarte energías enviando correos electrónicos. Chao. Bueno, gracias José Luis por pasarte. Hasta luego. A vosotros, como siempre, chao. Pero Bueno, pues mira, cuenta que me tienes en ascuas. No, es que es una de esas cosas que yo uso frecuentemente y hoy la he ido a usar y he dicho, ojo, esto a lo mejor mucha gente no lo sabe. Entonces, resulta que tú si abres contactos, tú puedes crear grupos de contactos. Es decir, a tu familia te creas un grupo que se llama familia y metes ahí a la gente de la familia y ya está. Sí, yo tengo o grupos. Al trabajo, pues siempre tienes tu departamento, pues metes a todos juntos en un grupito de departamento y ya está. Hay que decir a la gente que no es una carpeta. O sea, una persona puede estar en varios grupos. Puede estar en grupo de correos de coña, en grupo familia o cosas a la vez. Puede estar en varios sitios a la vez. Pues, por ejemplo, estás en la asociación de padres de alumnos, de padres y madres, perdón, o de madres y padres, como lo digan. Pero madres también. Madres también, imagínate. Madres. También. Entonces, claro, ahí estás, pum, 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 metes a todos para enviar un correo a tal. Una posibilidad de seleccionar todas esas direcciones y soltarlas, pero no es muy práctico. Y la otra, que es la que yo utilizo, es escribir el nombre del grupo en la línea del para. Claro. Sí. Entonces yo pongo hermanos y automáticamente me sale para que seleccione hermanos y añade todas las direcciones que están dentro del grupo hermanos. Con todos los hermanos tuyos que tienes. Con todos los hermanos. Es que somos 8 hermanos, para los que no lo sepan. Hostia. Entonces, comprenderéis que me tuve que buscar la vida para no tener que poner las direcciones de los 8 hermanos. Entonces, o el AMPA, son 57 en el AMPA, pues no vas a escribirte cada vez que quieras enviar un correo 57. Entonces te creas uno que se llama AMPA y solo tienes que escribir AMPA y automáticamente te manda. ¿Qué ocurre? Que por protección de datos y por privacidad puede ser que no quieras que se vean esas direcciones de correo. Claro, no como antiguamente, esto era el de la verdad. Claro, o sea, tú no quieres decirle a alguien qué correo tiene otro que a lo mejor o se lleva fatal o simplemente no es tu papel irle contando a la gente cuáles son los correos de cada uno, ¿no? Entonces, tienes que saber, porque yo te lo cuento que para eso estoy, que tienes la opción de decir que eso se oculte. Pero es decir, que cuando tú pones hermanos o cuando pones AMPA, solo ponga AMPA y todas las direcciones que incluye ese grupo queden ocultas. Que el que recibe el mail ve AMPA. Ve AMPA y ya está. Entonces tú abres los ajustes de mail o las preferencias. Bien, vamos a ver, espera, que lo tengo que hacer. Que lo tengo que hacer porque esto me interesa. Entonces tú vas ahí, vas a redacción. Redacción. Vale.
Y a la segunda verás que pone direcciones. Y hay una casilla y pone, al enviar a un grupo, mostrar las direcciones. Si la marcas, al poner el grupo, pues automáticamente eso se despliega en todas las direcciones. Bla, 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 bla. Aparecen. Vale. Pero si la desmarcas, pues solo te pondrá el nombre del grupo. Eso es muy buena. Oye, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Y la de debajo, para mí no, porque es un poco rollo y yo mando muchos correos y solo te permite hacerlo con una sola cuenta. Yo creo que es una de las cosas de cuando el mail era una cosa extraña, ¿no? No, pero marcar direcciones que no terminen en... Y tú puedes poner Eso varias es. cuentas. Vale. Entonces, Claro. por ejemplo, si tú quieres asegurarte, sobre todo cuando haces... Que no se te va un correo a donde no debe. Claro, O sea, que todos los- esas cadenas de que respuestas y no sabes a quién han metido porque no los conoces. Por ejemplo, en el ámbito laboral pasa, ¿no? Y No, te eso, es, quieres eso es asegurar para que no cuando, sea- eso es para cuando tú envías. Es decir, Claro. que si envías un correo desde una dirección que no sea la corporativa, por ejemplo, que se te ponga en rojo para que te avise, oye, esta no es la dirección que has puesto. Es un poco rollo, porque los que tenemos muchas cuentas de correo, la mayor parte de los correos no los enviamos de la cuenta corporativa, respondemos todo tipo de correos. Entonces es un poco... Pero yo lo voy a poner- esa la tengo desactivada. Bueno, pues yo voy a hacer experimentos también con esa para el próximo día. Lo que sí es buenísimo es la siguiente, que es la de enviar mensajes nuevos desde, seleccionarla automáticamente a la mejor cuenta, porque eso quiere decir que si yo voy a enviar una cosa a alguien del trabajo, automáticamente, aunque yo tenga cambiado, aunque tenga otra dirección de correo seleccionada en ese momento, automáticamente cambia a la cuenta del trabajo. Eso es importante. O si mando a mi empresa, pues automáticamente me pone mi dirección, manda el correo desde mi dirección de empresa. Pero hay otras opciones para que Es lo puedas importante que mirar. las primeras veces que usáis Mail, después de haber formateado el ordenador o haber borrado o lo que sea, que comprobéis la dirección antes de enviar de que ha elegido bien. A la que ya habéis enviado 3 o 4 correos ya aprende y ya no se suele equivocar. Suele hacerlo Y bien. luego para los que tienen la versión del sistema operativo más moderna, pues debajo está la opción de deshacer un envío de un email donde le puedes seleccionar la Mira, duración. es de la mejor opción del mundo. Yo lo tengo en 30 segundos. Y anda Sí. que no me ha pasado veces de enviar y... Uy, habré puesto esto. Uy, habré puesto lo otro. Deshacer. Pum. Vuelve el correo y puedo hacer el retoque que considere necesario. Esa debería estar siempre. Es maravillosa. La del retraso en envío. Pues ese era el truco que os quería contar, que podéis usar los grupos porque acelera mucho, sobre todo si tenéis correos repetitivos que tenéis que enviar regularmente, en vez de tener que poner en copia a todo el mundo, pues te creas un grupo donde esté todo el mundo y ya se añaden automáticamente. Y siempre será más fácil que borres a uno, si de repente hay algún correo en el que no tiene que ir, que no que tengas que ir añadiendo mano escribiendo la dirección que te la autocomplete. Ojo también con el autocompletado de direcciones, que tiene mucho peligro, ¿eh? Que hay mucha gente que tiene el mismo nombre y si vas rápido, por ejemplo, a mí me llegan correos de gente que va a escribir a un Alfredo o a un tal y empieza a poner Alf, pum, o incluso a otro Alf. Yo me llamo Alfonso, pues le escriben a un Alfonso, le dan a tal y me llega a mí el correo. Oye, esto creo que no es para mí. Ay, perdona, es que tengo otro Alfonso y claro, bueno, pues entonces si eso os pasa, mejor que desactivéis el autocompletado de direcciones, que a mí me parecería una absoluta tortura tener que escribir todas las direcciones completas, pero oye, hay gente que pues eso. Bueno, pues hemos estado hablando un ratito. Oye, sí, la verdad que para no tener tema no se nos ha dado mal. Bueno, pues nada, hombre, despídenos, mándanos a tomar viento. Amigas, amigos, hasta aquí hemos llegado. Nos hemos quedado hoy muy a gusto porque yo creo que un podcast como el de FacMac, que trabaja para traer los temas de actualidad, no podía hacer como que no nos habían dado un apagón, porque ya hemos sufrido un confinamiento, hemos sufrido una Dana, hemos sufrido una Filomena. Así que pues ya vamos agotando el listado de catástrofes, pues se va quedando ya cortita de la cosa. Hemos tenido un volcán, o sea que bueno, que pues el menú empieza a estar completito. Ya nos falta el tsunami, que esperemos que tarde muchos años en llegar, pero bueno, ahí andamos. Y nos falta eso de las radiaciones solares, que eso a mí me tiene muy intrigado. El día que lleguen las ondas solares así
y hagan un barrido tacatá. Pero bueno. ¿Y no te conformas con un tren, un robo de tren, cable de tren o cosas de esas? ¿No te vale? No, eso está muy visto. Además, eso, como he dicho, es de los ciberpiltrafillas. Eso... Bueno, ni siquiera era en ciber, era manual. Nada, eso fue a mano. Piltrafillas chapucillas. Pero bueno, por eso. Que seáis felices, que seáis buenas personas y que tenemos muchas ganas de que nos volvamos a escuchar muy pronto. Gracias. Adiós. Venga, dale que le voy a dar a actualizar aquí a todo lo que se mueve. A todo. Echando virutas.